a este seminario Gobernando lo Urbano. El día de hoy tenemos el enorme placer de tener al profesor Cristo. Siempre se me vuelve muy difícil pronunciar el apellido, Van Reiter. Está aquí por un mes más o menos, haciendo trabajo de todo tipo, con alumnos, con estudiantes, trabajo también él promocionando su libro. Y bueno, y el profesor es profesor de Geografía Económica del Instituto de la Universidad de Hamburgo. Estuvo aquí 1 año y medio en la Facultad de Economía en la UNAM. Ha trabajado el vínculo, digamos, entre lo urbano y la economía desde hace años, tomando el caso de la Ciudad de México, más de 20 años. Entonces, bueno, conoce el contexto mexicano muy bien. Y hoy tenemos el placer de que nos va a venir a presentar, en realidad es un capítulo lo que leyeron todos ustedes, pero forma parte de este libro, Geografía Económica, una introducción contemporánea. Y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Después de tu presentación, la dinámica es después de que presentes, Alex va a comentar y después abrimos la mesa para que todos platiquemos sobre este capítulo o o lo que nos vaya a presentar también el día de hoy. Muchísimas gracias, Cristo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Como Verónica ha dicho, este libro es el resultado de una estancia en la Facultad de Economía de la UNAM. Y pues ustedes sabrán que la mayoría de los economistas, para ellos el espacio no existe, o sea, tratan la economía como si fuese en la punta de una aguja. Sin embargo, el director y el entonces secretario general de la UNAM, de la Facultad de Economía de la UNAM, tuvieron mucho interés en promover temas espaciales dentro de la economía. Y me invitaron a mí para una estancia y pues dando clases allí yo notaba muchísimo interés por parte de los estudiantes en temas de geografía. Entonces yo me puse, pues al principio no tuve el plan de escribir un libro de texto, pero pues de las clases que yo daba salió por fin este libro. Les voy a empezar con algunos argumentos centrales, con las pautas conceptuales de este libro y luego en la segunda parte de la presentación entrar en el tema del desarrollo urbano. Es el capítulo 8 del libro que yo creo que ustedes han leído. Pues si tendría que resumir el libro en una cita sería esta de Doreen Massey, que fue una geógrafa económica británica que murió hace 2 o 3 años. Dice que la estructura espacial de la economía es un elemento activo en la acumulación. O sea, el espacio no solamente es el lugar en donde se desarrolla la economía, sino realmente el espacio tiene impacto en cómo los procesos económicos se desarrollan. El enfoque analítico es entonces en las actividades, procesos y relaciones económicas en relación con el espacio, y relación siempre implica que es de ambos lados, o sea, hay un impacto sobre el espacio, pero el espacio también tiene un impacto en las mismas actividades económicas. O dicho de otra manera, el enfoque es cómo las actividades económicas se desarrollan a través y mediante espacios concretos. Y en el libro encontrarán muchos ejemplos cómo realmente esta relación entre espacio y actividades económicas se da. El libro no es un inventario de la economía en ciertas regiones. O sea, es un mal entendimiento de la geografía económica tomarlo como la geografía a la economía en Alemania, la economía en México, etcétera, etcétera. Y tampoco es lo que algunos geógrafos llaman la física espacial, por ejemplo, las leyes de gravedad que algunos economistas manejan. Empresas no obedecen leyes de gravedad. Empresas son formadas por gente que actúan bajo ciertas condiciones, con ciertos intereses, pero no son leyes físicas, digamos. Más bien yo diría que se trata de un materialismo histórico-geográfico, entender las relaciones de producción como al mismo tiempo sociales y espaciales. Son 2 caras de la misma moneda, o sea, lo espacial no existe sin lo social y lo social no existe sin lo espacial.
Y las dos esferas, las dos dimensiones son dialécticamente interactivas. O sea, lo social se desarrolla y mediante espacios, y al mismo tiempo los espacios construidos tienen un impacto, un efecto retroactivo en cómo se desarrollan los procesos y las relaciones económicas. De eso surge la propuesta central de lo que es la geografía económica, es una herramienta de análisis. O sea, los mapas no son un adorno, mapear no es una tarea adicional que se puede hacer o no, sino es una manera de análisis, de empezar a entender los mismos fenómenos. Y yo en el libro empiezo con la economía de la droga, pues cuando yo estuve, sucedió el caso de los 43, y para entender un poco mejor la violencia, yo empecé a pensar sobre la economía de la droga desde el punto de vista de la geografía económica, y de hecho pueden ver en este ejemplo y en muchos más, de entender la espacialidad de los fenómenos o de los procesos económicos realmente nos ayuda a comprender los fenómenos mismos. El libro tiene cuatro temas grandes. Uno es la división del trabajo. Ese es un capítulo que en particular se dirige a economistas, porque división del trabajo es un tema, digamos, elemental para los economistas. Lamentablemente la mayoría de los economistas tratan la división del trabajo sin espacio, o sea, solamente lo toman como división del trabajo funcional, si es mucho social, pero hay que añadir la dimensión espacial, porque realmente cada división del trabajo se desarrolla en lugares diferentes, y eso tiene importancia también en la calidad de la división del trabajo. Segundo tema clave es la globalización y las cadenas productivas. El tercer tema, ciudades como órganos económicos primordiales, como dice Jane Jacobs. Ese es el capítulo del cual voy a hablar un poco más enseguida. Y finalmente un tema sobre la crisis, y en cuanto a la crisis trato con dos temas: la crisis subprime en Estados Unidos y la crisis en la eurozona. El libro también ofrece una visión general del desarrollo de la disciplina en los últimos 130 años, o sea, cómo la geografía económica se ha desarrollado como disciplina científica. Tiene un capítulo sobre métodos que también está un poco dirigido a los economistas, porque para muchos economistas lo que es la investigación cualitativa no existe, que no es científico, pero yo notaba que por parte de los estudiantes había muchísimo interés de aprender sobre métodos cualitativos, hacer entrevistas. Entonces yo incluía aquí un capítulo en el libro sobre los métodos, pero enfocando en particular en los métodos cualitativos. Pues el libro se basa obviamente en la literatura actual. La mayoría de esta literatura está en inglés. Sin embargo, conociendo a los estudiantes en la UNAM, yo me daba cuenta que hay que traducir todas las citas, porque si no es difícil para ellos a comprenderlo. Entonces es como una bibliografía actualizada del estado de arte, mucho de eso en inglés, pero traducido al español. Yo espero que este libro satisfecha una necesidad, lo sentía en la UNAM, y espero que sea una herramienta realmente para análisis concreto, profundo y crítico. O sea, no es un libro que presente novedades, sino más bien es realmente un libro de texto que ojalá sirva a ustedes para hacer investigaciones. Se dirige a estudiantes en primer orden, a docentes, investigadores, pero más también a todos lo que quieran aprender sobre la importancia o el rol del espacio en el desarrollo económico. Bueno, en cuanto al capítulo sobre ciudades, tiene varios subcapítulos. Algunos son más conceptuales, como los primeros, y luego en la segunda parte entro más en un tema específico, la relación entre ciudades y la globalización.
La propuesta clave de este capítulo sobre ciudades es que la ciudad no es solamente un escenario o un contenedor de las actividades económicas. Si economistas hablan de la ciudad, si es mucho, lo comprenden como un escenario, o sea, la economía que está en la ciudad, pero no comprenden la ciudad como una categoría clave. Por ejemplo, yo revisé muchos libros de texto de macroeconomía y hasta el libro del Krugman, con su famosa Nueva Geografía Económica, no habla de ciudades como una categoría analítica. Pues obviamente habla de ciertas ciudades como Nueva York, la Bolsa, de Londres, etc., pero la ciudad como algo analíticamente importante está totalmente ausente en el pensamiento económico. Para darles solamente una cifra, ¿por qué podemos decir que la ciudad es una analítica clave importante? Pues de los aproximadamente 45.000 asentamientos urbanos que existen en el mundo, solo 600 ciudades generan alrededor del 60% del PIB mundial. O sea, hay una superconcentración de la actividad económica en relativamente pocos lugares. Eso obviamente nos hace preguntar por qué. ¿Qué tienen las ciudades que las hace tan productivas? En un mapa, eso se ve así, eso es el PIB global por lugares, y ustedes ven que el mundo económico en realidad es un mosaico muy puntiaguado, o sea, no es pleno, ni es en la punta de aguja, sino hay aglomeraciones muy fuertes. Y obviamente el término aglomeración ya implica donde hay aglomeración o centros también debe haber periferias. Entonces hablamos de la concentración de actividades económicas, pero también debemos hablar sobre las relaciones entre los centros, entre las aglomeraciones y las periferias. Esta concentración o centralización se refuerza aún más si hablamos de actividades de punta, las actividades, digamos, que realmente son las que dan más ganancias, son en el centro de los procesos económicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, tanto como en la Unión Europea, solamente 20 ciudades generan el 70% de los patentes. O sea, encontramos aquí una concentración altísima de conocimientos, y se podría añadir muchos más datos, por ejemplo, la concentración altísima de los servicios al productor. En el libro hay un capítulo sobre la Ciudad de México como ciudad global, y la Ciudad de México tiene alrededor del 80% del PIB en los servicios financieros en México. O sea, es una concentración muy alta. Y si bajamos de escala, un término clave para geógrafos, si cambiamos de escala, son 3 delegaciones en donde se concentran las actividades financieras de México. Las ciudades son entonces, citando a Fernand Braudel, un historiador, aunque él hable del siglo XV a XVIII, se puede aprender muchísimo sobre lo que son las ciudades genéricamente, o sea, qué son las características de las ciudades. Braudel dice: las ciudades son los instrumentos esenciales de la acumulación, los motores del crecimiento, las responsables de toda división progresiva del trabajo. También, o sea, más allá de lo económico, las ciudades son máquinas para el desarrollo social. Hay una relación positiva y muy estable entre grado de urbanización y niveles de educación, ingreso, movilidad social, esperanza de vida, diversidad étnica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la relación entre el progreso social y la urbanización es estable, y otra vez tenemos que preguntarnos por qué. ¿Qué tienen las ciudades que facilitan tanto el desarrollo, no solamente económico, sino también social? Con Storpa se puede preguntar entonces cuál es el genio de las ciudades, y yo quisiera resumir o dar 2 respuestas a esta pregunta. Primero, las ciudades se distinguen por su multitud, la densificación y la superposición de las relaciones externas encontradas en ellas. La
gentrificación es algo que en la Ciudad de México muy bien se puede sentir, a veces es bastante difícil y agotante, pero también es una riqueza. Y con mis alumnos hablábamos mucho sobre los procesos de gentrificación en la Ciudad de México y también hablábamos sobre el centro. Y claro, es un tema que aquí se maneja mucho, pero yo diría, claro, hay por ejemplo expulsión de los vendedores ambulantes, pero al mismo tiempo en el centro hoy día, viernes, sábado de noche, por ejemplo, hay una cantidad de gente diferente, hay una mezcla social enorme. El centro no es un lugar, digamos, de los ricos, es algo muy vital, pero muy diverso. Y esta diversidad para mí es lo esencial de ciudades. Por ejemplo, en el centro hoy día se ve parejas gay, que antes pues yo no veía. Yo voy a la Ciudad de México hace 20 años y eso es un ejemplo de cierta libertad que está creciendo por la diversidad urbana. Entonces, los dos secretos de la ciudad son dos externalidades. El término externalidades sí está conocido, ¿sí? Son dos externalidades, las externalidades de aglomeración y las externalidades de red o de conexiones externas. Y las dos son características geográficas, y eso es importante. O sea, no son categorías abstractas, sino realmente son procesos sociales que tienen geografía. La aglomeración es la concentración o la centralización de actividades, de personas, de empresas, etc. Y las redes son las relaciones externas, las conexiones, la extensión o la expansión. O sea, tenemos la ciudad, por un lado concentra, pero por el otro lado tiene lazos hacia afuera. Son dos dimensiones geográficas diferentes, pero ambas, tomadas conjunto o juntados, son importantes para hacer las ciudades los motores del crecimiento económico y del desarrollo social. Primero, la aglomeración crea y obliga a la proximidad, a la densidad, intensidad e intercambio. Y yo quisiera reforzar eso de obligar, porque no siempre es agradable, pero de los problemas que surgen de la concentración, de la aglomeración, también surgen soluciones. Es un postulado central de Jane Jacobs, pues voy a regresar enseguida a eso, pero un postulado central es: las ciudades son lugares de innovación no porque la gente esté más lista en las ciudades, sino porque tiene más problemas. Y donde hay problemas, debe haber soluciones. Y la creatividad de las ciudades surge precisamente de eso. Si hay una concentración enorme de actividades, de personas, además de personas diferentes, debe haber soluciones. Y por eso, dicho sea de paso, la inmigración es tan importante para las ciudades, porque nos obliga a enfrentarnos con lo diferente, con lo demás, y eso nos obliga a aprender. Y si ustedes ven en la historia del capitalismo, por ejemplo, las ciudades europeas siempre han sido bastante abiertas para refugiados, porque muchos de los refugiados, por ejemplo, trajeron conocimientos que antes no había en la ciudad. Todo el desarrollo de los conocimientos financieros es una historia de expulsión de ciertos grupos poblacionales de ciertas ciudades y otras ciudades aprovechándose de estos conocimientos en aceptar o integrar a esta gente. Segundo, la segunda dimensión espacial, las redes o las conexiones también ayudan a conectar lo ajeno, lo desconocido, lo diferente. Sin conexiones externas, los conocimientos no podrían viajar. Hoy en día se habla mucho de movilidad, de políticas urbanas, por ejemplo, o de otros conocimientos. Pues el Ecopici es un ejemplo excelente de esta movilidad de políticas urbanas. Muchísimas ciudades tienen ecopicis hoy en día y eso viene de Barcelona. Fue la primera ciudad que inventó eso. Pero eso implica que debe haber conexiones entre ciudades. Y en las conexiones son flujos entre ciudades, conocimientos pueden viajar. Las dos dimensiones espaciales crean un ambiente innovador en la ciudad. El primer punto, la aglomeración
facilita por la cercanía espacial de los actores el sharing o el compartir, el matching o emparejar y el learning, aprendizaje. Y por falta de tiempo no puede tratar ahora con las 3 dimensiones, voy a enfocar en el último, en el aprendizaje, y hablar un poco cómo y por qué la aglomeración es importante para el aprendizaje. Michael Storpa, uno de los geógrafos económicos más reconocidos hoy en día, dice: aprender es una forma de interacción social. O sea, aprender no es una cosa solita, uno en su cubículo, sino es una cosa de interacción con otra gente. Y la densidad de personas, de actividades, y más la densidad de actividades y personas diferentes, facilita, hasta obliga a observar y comparar. Pues yo veo lo que hace el otro. Si me gusta o no, lo veo en la ciudad. Y de esta observación yo puedo aprender. Él lo hace así, o ella, y de eso yo puedo tomar algo para aprender cómo hacer cosas. Entonces, de esta multitud de actividades surge un sinfín de posibilidades para conocer, como los demás lo hacen, para copiar y desarrollar más de lo conocido. Pues siempre digo a mis estudiantes, copiar en este sentido no es copy y paste, es copiar y mejorar. Y la historia de la innovación económica es una historia de copias mejoradas. Muy pocas veces es una innovación así, de repente surge algo totalmente nuevo. No, es una combinación de cosas que ya existen, pero combinada de una manera nueva. Como Schumpeter dice, combinaciones nuevas. Eso es la innovación. Y en un lugar donde yo puedo observar muchas cosas diferentes, obviamente eso es más fácil, porque veo cosas diferentes y más fácilmente las puedo integrar en lo que yo hago. Marshall, un economista, ya lo ha dicho en 1920, si un hombre concibe una idea nueva, esta es absorbida por los demás y combinada con sugerencias propias, y de esta manera se convierte en la fuente de nuevas ideas adicionales. O sea, es una combinación de cosas que ya están ahí, pero combinadas crean algo nuevo. Un ejemplo sería la industria automotriz. Yo en el libro hablo un poco sobre, como ejemplo, Ford y la ciudad de Detroit. Ahí lo que se combinaba eran los motores de los barcos y los carajos de caballo. Y pues la idea fue combinar las dos cosas diferentes en desarrollar un auto como lo conocemos. Matt Ridley, un periodista científico británico, lo pone un poco más en lenguaje coloquial. Dice: la innovación es cuando las ideas tienen relaciones sexuales, y pues obviamente para eso se necesita cercanía. Y otra vez, la cercanía es en las ciudades, la densidad. La segunda externalidad es la de red o redes. Jane Jacobs, que es una urbanista estadounidense que nunca tuvo un título formal, digamos, universitario, pero sin embargo se ha convertido en los últimos 10 años más o menos en una figura clave en estudios urbanos. Jane Jacobs dice que las ciudades son órganos económicos primordiales porque crean trabajo nuevo. Eso es para ella el término clave, trabajo nuevo. Y el trabajo nuevo surge de reemplazar importaciones, pero en una versión mejorada. Eso es lo que he dicho ya. O sea, las ciudades importan bienes o servicios y lo reemplazan con cierta mejoría, ¿se dice? Con cierta mejoría. Entonces crean un nuevo producto, y este nuevo producto es tanto para el mercado interno, doméstico de una ciudad, como para la reexportación. O sea, tenemos una ciudad que exporta a esta ciudad, aquí se mejora el producto y se reexporta a una tercera ciudad. Y así viajan los conocimientos, pero cambian. Con cada viaje, digamos, hay mejoramiento, hay cierta innovación.
La innovación entonces difunde de una ciudad a otra, es copiada, reemplazada y mejorada, y eso otra vez es clave, no solamente se trata de copias, sino se trata de copias mejoradas y reexportadas. Y todo eso, este pensamiento implica un círculo virtuoso que se deriva de las conexiones interurbanas. La innovación, entonces, no es una cuestión de una ciudad, y para Chenchekov la división fundamental del trabajo no es el campo de trabajo, que como para Adam Smith, por ejemplo lo es, o para Fernand Braudel, sino según Chenchekov, la división del trabajo fundamental es entre ciudades. Solamente entre ciudades se desarrolla la innovación a través de el mejoramiento de lo que se copia de otras ciudades. Entonces, si hablamos del genio de las ciudades, realmente tenemos que hablar en el plural. Son ciudades y no ciudad. O como dice Peter Taylor, un geógrafo británico, las conexiones son la raison d'être de las ciudades. No hay tal cosa como una ciudad operando por su cuenta. Las ciudades vienen en paquetes. Y eso es importante porque si no vienen en paquetes no hay relaciones. Ahora, es un punto un poco de mi propio capricho. En estudios urbanos, en geografía y más allá de la geografía económica, se elogia mucho la capacidad innovadora de las ciudades como generadoras de crecimiento económico y movilidad social. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso, como ya se notaba, pero yo quisiera añadir la dimensión del desarrollo desigual. Las ciudades también son los lugares de donde se organiza el desarrollo desigual. Y si yo hablo aquí de desarrollo desigual en el contexto urbano, puede tener dos dimensiones. La primera es la cual, por ejemplo, Stoppa, pero también David Harvey habla mucho, es crecimiento diferenciado. O sea, una ciudad crece más rápido que la otra. Entonces habrá diferenciación, habrá brecha entre lo económico y lo social, por ejemplo, por inversiones desiguales. Sin embargo, la dimensión que a mí más me interesa es lo que el geógrafo griego Hatchimikalis lo llama transferencia geográfica de valor. Y como esto entendemos, el proceso mediante el cual una parte del valor producido en un lugar se realiza en otro, añadiendo a la base de la acumulación localizada de la región receptora. Y obviamente las dos dimensiones son vinculadas. Unas ciudades pueden crecer más, pueden ser más dinámicas que otras por el mecanismo de la transferencia geográfica de valor. Pues en décadas antes se decía explotación para este mecanismo. Y lo que a mí me interesa mucho es qué papel juegan ciudades y más concreto ciertos élites económicos en las ciudades en esta transferencia geográfica del valor. El razonamiento detrás es, si es cierto que las ciudades generan la innovación, pues yo diría que no solamente es la innovación buena, sino también es la innovación mala, la innovación que ayuda a explotar a otras regiones, a sociedades. Braudel lo ha dicho ya muy claramente que las ciudades desarrollan armas de dominación, y entre estas armas de dominación, según Braudel, destacan los servicios financieros monopolizados por las élites económicas en las ciudades, y estos servicios financieros se movilizan para apropiarse de los recursos, de los valores creados en el llamado hinterland. Y pues mi propia investigación está un poco en eso, cómo contribuyen innovaciones económicas en las ciudades a esta transferencia geográfica de valores, y enfoco en servicios al productor, y ejemplos de eso serían lo que se llama predatory lending, o sea, los créditos abusivos, por ejemplo, en el contexto de la crisis subprime, la creación de monopolios, la evasión de impuestos. Pues claro, ¿cómo se llaman? Tax havens.
paraísos fiscales. Los paraísos fiscales pueden ser en Panamá, en Irlanda, en Holanda, donde sea. Eso da igual. Donde se crean los paraísos fiscales es en Londres, es en Chicago, es en Nueva York. O sea, realmente son las ciudades globales que ofrecen a sus clientes estos paraísos fiscales. Pueden fácilmente cambiar de un lugar a otro. La única condición es que la legislación sea flexible, pero los conocimientos para crear un paraíso fiscal no están ni en Panamá, ni en Irlanda, ni en Holanda. Está concentrado en las ciudades globales como Londres, Chicago o Nueva York. La segunda pregunta en este contexto sería, ¿qué papel juegan las redes en la transferencia geográfica de valores y para las armas de dominación, como Prodel lo llamaba? Y aquí otra vez es importante que la red no solamente es la tubería, digamos, para los flujos de innovación buena y crecimiento, sino también las redes, las conexiones interurbanas, son las conexiones a través fluyen los valores de que se apropia el centro. En este sentido, las ciudades son nodos proactivos, como dice Taylor, en las cadenas productivas. O sea, algunos nodos en cadenas productivas logran apropiarse de más valor creado que otros. Y eso no es por casualidad. Las redes, entonces, son las tuberías globales por las que los centros absorben como una aspiradora la riqueza de las periferias. Y otra vez, por falta de tiempo, no puedo entrar en más detalle aquí, pero si quieren, con mucho gusto les mando 2 textos actuales y me pasan un correo. Les puedo mandar estos textos que tratan sobre el papel de las ciudades globales en esta relación desigual entre ciudades. Y para terminar, casi lo que a mí me interesa en cuanto al desarrollo desigual y las redes urbanas y la aglomeración urbana es cómo las actividades económicas relacionadas con empresas de servicios al productor, cómo estas empresas, como los profesionistas en estas empresas, como el trabajo que realizan ayuda a que los recursos, los valores fluyeran de una manera centrípeta y contribuyeran de esta manera al desarrollo desigual. Con eso termino. Muchas gracias por la asistencia y por la atención. Muchas gracias, Cristian. Alex, ¿quieres comentar? Sí, claro. Bueno, pues agradezco la oportunidad de comentar el texto, recién salidito, ¿no? Tenemos la primicia. Y bueno, mis comentarios van como estructurados en una primera instancia, como lo comentó el profesor, en términos de por qué estudiar la geografía económica. Después, algunas ventajas que yo encuentro en el texto. Por deformación soy economista, entonces me salió ahí lo economista. Y algunas preguntas que quiero proponer como para la discusión en términos de la geografía económica y de la gobernanza, los problemas de gobernanza, que es el eje central de este seminario, ¿no? Entonces, bueno, a mí cuando empecé a leer el texto me recordó por qué yo había elegido estudios urbanos y no una maestría en economía pura, ¿no? Y fue un texto del 47 de Walter Isart, ¿no? Padre de la ciencia regional, que discutía con Walras, padre del equilibrio general en economía, ¿no? Esta pretensión de los economistas por generalizarlo todo y modelizarlo todo. Y Isart le decía en el texto que se llama Teoría General de la Localización y Economía Urbana, le decía, bueno, tu teoría general en realidad es un caso particular, dado que no estás tomando en cuenta el espacio, ¿no? Entonces todo se mueve, ¿no? Y ese fue como lo que lo que yo encontré en este texto, ¿no? Es una visión no de la economía clásica, pura, pero sí recuperando elementos bien fuertes que explican la localización de las actividades económicas en el espacio. Si a mí me dijeran, por ejemplo, oye, recomiéndame un libro para entender los conceptos bien fuertes que son externalidades marshallianas,
que son aquellas externalidades o aquellos beneficios que tiene la empresa más allá de su producción interna. Aquí lo encontramos de una manera muy accesible, muy fácil de entender, ¿no? Y después, el siguiente concepto bien fuerte que se tiene es externalidades tipo Jacobs, ¿no? Que a veces se toman en consideración como si fueran similares, como si fueran lo mismo, pero no. El texto de Panreiter es puntual en el sentido de la diferenciación entre estas dos externalidades, en cuanto a que la externalidad tipo Jacobs es mucho más enfocada al asunto de la innovación y cómo esta es el eje central del crecimiento de las ciudades. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Cuál es la pregunta central del capítulo? En primera instancia es ¿qué hace especial a la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace diferente a otra unidad espacial en el análisis? Bueno, pues de entrada es precisamente lo que lo hace ser diversa, ¿no? Lo que lo hace enfrentarse a este asunto de crecimiento y de crisis constante, ¿no? Entonces, en este punto, a mí me recordó también un índice muy cuantitativo que se utiliza en geografía económica, que es el índice de entropía, ¿no? Que es este asunto del desorden, este asunto de la diversificación, precisamente para encontrar soluciones al caos. Y en cierto punto llegar a un equilibrio, que este equilibrio nos llevará a un caos nuevo. Entonces, este asunto de la entropía, de siempre estar confrontándose a algo diferente a uno, es lo que lo hace ser la parte importante en la economía urbana, ¿no? Después, al ir leyendo el capítulo, a mí me resultaba muy interesante que es un texto, sí, de introducción, sí, de cuestiones básicas de economía urbana y regional, pero también al mismo tiempo puede ser un texto para lectores avanzados en economía urbana, ¿no? Dado que Panreiter lanza retos metodológicos para la economía urbana. Por ejemplo, cuando está hablando de las externalidades tipo Jacobs, en cuanto a que las ciudades, al tener la diversificación al interior de las ciudades, tienen que innovar, pero él da el ejemplo de, bueno, también tenemos que innovar para solventar un poco la cuestión de la importación, ¿no? Me recordó un reto clásico de la economía regional en cuanto a matrices, insumo, producto territoriales. Entonces, eso no lo tenemos en economía urbana y creo que es importante recuperarlo porque no conocemos las importaciones y exportaciones que se dan en términos cotidianos entre ciudades. Tenemos algunas aproximaciones, en el caso de México a nivel estatal, recuperando ahí un poco lo territorial, pero no conocemos en estricto sentido qué pasa entre ciudades, ¿no? Después, otra parte que me llamó mucho la atención es la recuperación de otras perspectivas, más allá de la economía clásica tradicional, ¿no? Me encantó encontrar reflexiones desde los geógrafos urbanos, Storper, Massey, Taylor, pero también me gustó mucho encontrar referencias a Brodel, ¿no? En la parte histórica. Yo recuerdo leer a Brodel en economía, ¿no? En los grandes ciclos económicos, pero también referencias sociológicas, ¿no? Por ejemplo, Simmel, ¿no? Y eso enriquece mucho y creo yo debería de ser una perspectiva que los economistas deberían de tener como tal, ¿no? A mí me quedó a deber el capítulo en una cosa. Si bien se desarrolla muy bien las dos escalas, ¿no? Geográficamente hablando, las dos escalas de las externalidades, la externalidad de aglomeración tipo Jacobs y la externalidad tipo red, que efectivamente conecta entre los polos de ciudades a nivel global, se desarrolla mucho en la parte de desigualdad social la externalidad tipo red, la transferencia de valor geográfico. Pero creo que a mí me quedó de ver qué pasa con las externalidades de aglomeración en la escala intraurbana y cómo esta genera desigualdades, ¿no? Por ejemplo, segregación, gentrificación, ¿qué otra cosa se me escapa? Marginalidad, en fin, ¿no? O sea, cómo esas, si bien se está hablando en el buen sentido, las externalidades tipo red y se encuentran las desigualdades causadas por esa externalidad tipo red, a mí me quedó a deber eso el capítulo, ¿no? Digo, como para seguir este asunto de las escalas, ¿no? Finalmente creo que es un texto obligado ante las nuevas
perspectivas, ¿no? Estamos ante retos tecnológicos, un cambio de paradigma en términos de conocimiento, ¿no? Estamos en la economía y sociedad de la globalización, del conocimiento. Entonces, creo que los modelos clásicos y el análisis clásico de la economía se basa en modelos de precisamente de los años 30, de los años 20, en donde se tenía la concepción fordista, ¿no? del espacio, y ahora estamos en otra cosa, ¿no? Estamos ante el fin de una era en cuanto a que la ciudad ya no es industrial, es de servicios avanzados, en algunas, ¿no? Pero digamos, en términos de las externalidades tipo red, pues al final es lo que está moldeando este asunto. Y bueno, yo plantearía algunas preguntas como para la discusión en este asunto de la gobernanza y la economía actual. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los nuevos empleos que se están generando en las ciudades gracias a las aplicaciones, ¿no? Este asunto de la gobernanza y el gig economy, que es básicamente los empleos, las nuevas cadenas de valor que se están dando por empleos solicitados al instante, ¿no? Tipo Uber, tipo Cabify, tipo Airbnb, en fin, ¿no? Todas estas cosas que son nuevas, ¿no? Que son nuevas en la cadena de valor y que nos estamos enfrentando a que no es un problema solo de la economía, sino también de la sociología y demás, ¿no? Entonces, de la geografía. Entonces, digamos, es como para alentar la discusión. Y bueno, este asunto me pareció muy interesante que acabo de mencionar, ¿no? Los paraísos fiscales en estricto sentido no son en Panamá ni en Islas Caimán, es precisamente en las ciudades globales, ¿no? Entonces también eso es como repensar qué se está haciendo en términos políticos, en términos sociales, vinculados precisamente a esta dimensión económica en términos de externalidad tipo red de la ciudad, ¿no? Entonces, pues ahí dejaría mis comentarios. Muy bien, muchas gracias, Alex. Christoph, ¿quieres responder a las observaciones? Pues muy brevemente dos cosas. Primero, las externalidades tipo Jacobs, normalmente, como tú dices, se entiende como, pues para Marshall, la externalidad es el clustering de actividades similares y para Jane Jacobs es el clustering de actividades diferentes. Sin embargo, yo diría que hablando de externalidades tipo Jacobs, tendríamos que decir que las redes quizás son más o igual importantes. O sea, ella realmente habla de dos externalidades, pero normalmente con el término externalidad tipo Jacobs se entiende solamente la diferenciación entre las ciudades y se hablaba muy poco sobre las redes y es pues gracias a Peter Taylor que se recuperó esta parte en el trabajo de Jacobs. Y en cuanto al reto, obviamente tienes toda la razón, hablo muy poco sobre procesos de desigualdad dentro de las ciudades, hablo un poco sobre la urbanización de la pobreza y los retos, hablo un poco sobre el tema si las ciudades están a punto, por ejemplo, ciudades europeas, de perder su capacidad de generar movilidad social, pero es una parte que he desarrollado demasiado poco. Pues en parte porque el libro ya es grandote y añadir un capítulo más es... pero digamos, conceptualmente tienes razón. Muy bien, gracias. Pues tenemos tiempo como para tener varias rondas de preguntas, observaciones, comentarios. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Venimos de Pachuca. Los días lunes tenemos una clase aquí en la Ciudad de México y bueno, nos enteramos de la presentación del libro y decidimos darnos una vuelta. Entonces, de pronto a lo mejor los comentarios que haga ahorita a lo mejor no están tan apegados, ¿no? Estamos estudiando urbanismo, desarrollo urbano sustentable en el Colegio del Estado de Hidalgo, ya cuarto semestre. Recuerdo que sí llevamos nosotros una materia de geografía económica y entonces yo en su momento comenté en alguna de las clases que deberíamos de planear las ciudades en base a esta técnica o esta disciplina, porque nos permite ubicar, ¿no? O sea, de las unidades económicas. Yo hablaba en ese entonces de las unidades económicas que deberían de estar
estar localizadas en donde tengan mayor potencial, por ejemplo, ¿no? Para que precisamente la creación de estos polos de innovación de los que se comenta aquí. Entonces, algo que le ha quedado, yo creo que a deber la geografía económica es esa parte, ¿no? Cómo no crear estas ciudades desiguales, que es un poco lo que comentaba el compañero, un poco más la geografía económica más localizada. Me llama la atención aquí leyendo el texto cómo obtener los beneficios de la aglomeración. Son términos para mí nuevos. Ahora sí que me voy con conocimiento, esto de sharing, matching y learning. Es muy interesante, lo vamos a revisar. Nosotros ahorita en Desarrollo Urbano Sustentable hemos comentado mucho sobre el poder que tiene el sector inmobiliario en la configuración de las ciudades. Entonces, si pudiera el doctor hacer algún comentario respecto de eso y obviamente en el tema de lo que es la geografía económica. Actualmente estoy haciendo mi proyecto de tesis respecto a lo que es el urbanismo energético. Entonces, igual, o sea, me llevo algunas ideas de aquí que quizás yo pueda aplicar a esto, pensando en que debemos de planear las ciudades en base a la transición que creo que ya estamos viviendo y que pues se puede agudizar en términos de la cuestión del petróleo, que va a ser más menos costeable su producción y que tenemos que transitar a las energías limpias, y que en ese sentido pues tenemos que pensar también en que las ciudades tienen que ser más locales, pensar quizás más en comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, ya para finalizar, lo que me llevo es un aprendizaje, revisar el documento, y bueno, espero que mis aportaciones abran igual un poquito el debate. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Si quieren tomamos otra. ¿Sí, Salvador? Sí. Bueno, justamente me llama mucho la atención que haya retomado durante una buena parte del capítulo a Jane Jacobs, tomando en cuenta que no suele ser muy conocida en México, y donde suele ser conocida a veces únicamente entre el círculo de urbanistas y a veces más entre el de arquitectos, y eso porque nada más copian las citas. Ni siquiera, no ha habido traducción de sus libros. Hasta recientemente se tradujo uno de ellos y los otros siguen sin traducirse al español. Entonces es muy extraño que se lea en México. Y me llamó mucho la atención. Y al respecto, pues bueno, una de las críticas que se le suele hacer a Jacobs es que muchas de sus premisas solo son aplicables a nivel de barrio, a nivel de pie, a escalas medianas o pequeñas. Y que es muy difícil aplicarlas a generar el tipo de economías a niveles muy grandes, en escalas de megaciudades, especialmente porque son ciudades desestructuradas, con barreras urbanas, donde no es tan fácil este tipo de intercambios porque hay justamente deseconomías generadas por externalidades, deseconomías de aglomeración. Inclusive la misma Jane Jacobs sabía muy bien esto cuando peleó contra las autopistas urbanas en Manhattan, y justamente por eso luchó tan fuerte contra el Urban Renewal y contra la destrucción de buena parte de Soho por una de las expresas. Y esto como que no está mencionado, y me parece que es un punto fundamental a veces cuando se tiene que hablar de Jane Jacobs, porque me parece que se puede romantizar demasiado algunas de las cosas que propone cuando no necesariamente son aplicables a gran escala. Un comentario más en esta primera ronda, Eric. Pues, igualmente agradeciendo y bienvenidos a los amigos de Hidalgo, qué bueno que nos visitan. Yo realmente coincido con Alejandro, es un excelente texto para introducirse a varios temas. Creo que Alejandro es el mejor comentarista que puede haber tocado para tales. Yo tengo como tres comentarios al respecto de algo que se mencionaba sobre este materialismo histórico geográfico, y después el comentario que usted hizo sobre
sobre la cuestión del centro histórico como una diversidad, que lo cual es cierto, y me parece que es muy cierto, pero me parece que hay una desigual distribución de los derechos o de los beneficios que se tienen de las aglomeraciones, ¿no? Y creo que me parece importante tenerlo en cuenta partiendo de este materialismo histórico-geográfico, ¿no? Es decir, no todas las personas tienen el mismo beneficio de acceder o de beneficiarse de las aglomeraciones, y muchas veces tiene que ver con la posición que ocupan en el espacio social, ¿no? Por no hablar de un sistema de clases, que se podría hablar. Y eso me pareció interesante, y que creo que el capítulo da para pensar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que los textos también son muy útiles en razón de las dudas que se generan. En ese sentido también tal vez eche un poco en falta esta discusión de Christian Topalov sobre las aglomeraciones como procesos ciegos, ¿no? Es decir, una aglomeración de condiciones urbanas que en realidad no se sabe a quién beneficia. Muchas veces no beneficia a quien la provoca. Y ese, por ejemplo, es un debate interesante con los grupos de comerciantes, quienes de alguna u otra manera la disputa con ellos es justo por el espacio, por estos espacios que producen aglomeraciones, ¿no? Salidas del metro, calles principales, ¿no? Y de ahí tiene mucho sentido el retiro de los ambulantes en un contexto de recuperación urbana. Y en ese sentido, creo que Alejandro apuntaba al final en un tema interesante, y usted también lo apunta, y no sé si fuera posible que abundara más en cuanto al caso de la droga, que no pudimos tener la oportunidad de leerlo en esta ocasión, porque siento que el problema en gran medida es quién administra la bonanza que generan las aglomeraciones o las plusvalías urbanas. Creo que ese es uno de los grandes temas, porque si no entramos como en esta cuestión de que el mercado resuelve todo y el mercado entra como en equilibrios y él sabrá a quién distribuirlo. Y me parece que sí hay como diferentes accesos, diferentes impactos nocivos como positivos respecto a la riqueza que genera la ciudad. Y por último, agradecer esta parte de la innovación. Creo que en los mercados informales es un tema que no se ha tratado mucho, pero más allá de si son nocivos o no, creo que hay un gran carácter de innovación y de generación de nuevo trabajo y empleo, ¿no? Que tal vez a veces es difícil de medir, pero me parece que con este rescate de Jacobs, al menos en lo particular, que es mi tema de trabajo, me sirvió como para ir fortaleciendo, ¿no? Nuevos argumentos. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pues en cuanto al poder inmobiliario que se está apropiando de tantas ciudades, pues yo estaba caminando mucho, cada vez que llego a la Ciudad de México, doy mis vueltas y vueltas y saco fotos y estoy comparando, y es increíble. O sea, ahora estoy hospedado en el centro y yo recuerdo muy bien llevando a mis alumnos a Santa Fe, porque desde entonces por Reforma, al principio cuando empezaba a llevar estudiantes por Reforma, todavía no había mucho, había la Torre Mayor, pero hoy en día, o sea, el punto de Chapultepec y más, son construcciones enormes, luego todo lo que es Nuevo Polanco, y es un fenómeno global, o sea, no solamente se da aquí, y obviamente es capital global, y yo diría que una perspectiva de geografía económica nos proporciona dos ideas que son importantes para entender este apropiamiento de espacios urbanos por cierta fracción del capital. Una es que los servicios al productor que se concentran en ciertas ciudades, y no son 5 en el mundo, o sea, las ciudades globales, es una idea totalmente equivocada hablar solamente de Nueva York y Londres y quizás Shanghai. No, son docenas, o sea, la Ciudad de México es muy importante en eso, y tenemos en varias en América Latina, tenemos algunos en África, o sea, realmente es una red importante global. Y los servicios al productor, estas empresas demandan espacios nuevos.
O sea, una empresa como Deloitte no va a rentar espacios de oficina sobre insurgentes donde había las oficinas de los años 60 y 70. Necesitan espacios que cumplan con ciertos criterios tecnológicos de infraestructura, de parking, de ventana. Yo no soy arquitecto, pero mi esposa es arquitecta y pues hay requisitos que están bien formulados lo que se requiere. Entonces, Deloitte, por ejemplo, que es una empresa de contabilidad, en la Torre Mayor renta como 15 pisos. O sea, es enorme la demanda que tienen. Y esta nueva configuración o esta nueva demanda crea una presión sobre las ciudades a crear este tipo de oficinas. Esa es una perspectiva que sería interesante estudiar realmente detallado. ¿Qué empresas son? Yo hice, pues no actualizado, pero una vez hice como un inventario un poco de esas empresas globales en la Ciudad de México. Y pues se ve que es Santa Fe, que es Reforma, algunas partes sobre Insurgentes Sur. Y la otra perspectiva es de David Harvey, el concepto de spatial fix. David Harvey es un geógrafo económico urbano, pues es la gran figura de la geografía radical o marxista, y él ha desarrollado el concepto de spatial fix y uno de los argumentos claves es en tiempos de sobreacumulación, o sea, en tiempos en que es difícil aumentar con la misma tasa de ganancia el capital, los propietarios del capital lo retiran de la esfera productiva y lo mantienen flexible en la esfera financiera. Sin embargo, no se mantiene en la esfera financiera, sino otra vez aterriza, y en muchos casos aterriza en el sector inmobiliario. Es como una salida para capital que ya no encuentra uso productivo en la industria manufacturera. Y yo diría, esos serían dos perspectivas geográficas a este tipo de desarrollo urbano que observamos en muchas ciudades. Luego la otra pregunta, no estoy seguro si la comprendí bien, acerca de las ciudades deberían ser más locales o las actividades por la cuestión ecológica. Quizás podrías repetirlo. Sí, comentaba yo que en alguna clase que en el caso, por ejemplo, de las unidades económicas, pensando en los negocios, de la señora de la esquina que pone su tiendita, a esas personas se les debería de facilitar a través de, en este caso, la Secretaría de Economía, pues ubicaciones más precisas para que de esa forma no solo tengamos ciudades más ordenadas, sino que al estar mejor ubicados estos establecimientos, pues puedan potenciar ciertas dinámicas favorables, ¿no? Entonces, ahora sí que un comentario quizás muy inocente, ¿no? De cómo podríamos utilizar la geografía económica a través de esa ubicación, ¿no? Incentivar puntos económicos, con esta idea de ordenar las ciudades. De hecho, yo, si entré a la maestría, estudiarlo es precisamente por eso, ¿no? En esta idea de querer poner orden a la ciudad, ¿no? Eso es difícil, porque por un lado comparto, digamos, el deseo, y por ejemplo en la Ciudad de México, cuando uno sabe que creo que el 80% de los viajes que se hace a 3 delegaciones, porque es ahí donde se encuentra el trabajo, pues obviamente sería útil y deseable descentralizar dentro de la aglomeración urbana el empleo. Pero por el otro, siguiendo a Jane Jacobs, yo diría, es imposible poner orden a las ciudades, porque las ciudades son desorden, son caóticas. Entonces es como una tensión entre el deseo de ordenamiento espacial y la misma dinámica de las ciudades. Y yo creo que no interpreto de manera falsa a Jane Jacobs, es poner demasiado orden, es matar a las ciudades. Ella en uno de sus libros, pues ella escribió sus libros en el tiempo en que el fenómeno de megaciudades se puso como un fenómeno feo, o sea, la megaciudad y qué horrible, etcétera, etcétera. Ella en uno de los libros, no recuerdo dónde, pone, es sumamente reaccionario intentar limitar las ciudades. Hay que dejarles producir caos,
porque solamente desde el caos surge la solución. Claro, obviamente es fácil escribir tal idea desde Nueva York en un estatus social bastante seguro, sería otra cosa viéndolo de Iztapalapa, por ejemplo. No tengo respuestas, es algo que está en tensión entre los dos polos. Pero yo, o sea, los arquitectos que quieran ordenar demasiado la ciudad, yo no creo que va a funcionar. Yo no sé si una cosa como urbanismo en términos vida urbana, vitalidad, yo no creo que eso se puede planificar. Lo que sí es posible poner ciertas condiciones que faciliten que suceda. Y otra vez, yo creo que en el centro histórico se ha logrado algo de eso, con toda crítica, o sea, se puede hacer muchas críticas, pero se ha logrado algo de eso. A lo mejor se puede facilitar, pero no se puede, o sea, es decir, si lo hagamos así, eso va a ser el resultado. Porque al fin y al cabo hablamos de personas, de gente, de individuos, de seres humanos, y a nosotros es difícil planificarnos. Pues en cuanto a que no menciono esta parte de lo sumamente local, nivel barrio en Jane Jacobs, pues la idea precisamente fue recuperar la otra parte, que se ha olvidado. O sea, la idea fue, o sea, en Jane Jacobs es muy presente, pues por un lado es eso de, digamos, su parte de planeación urbana, donde se peleaba con Moses, etcétera, etcétera, pero la otra parte es realmente hablando de ciudades, de características genéricas de ciudades. Y eso no es en la escala micro ni medio, sino es realmente macro, hablando de aglomeración y redes. Y lo que intento, a lo mejor hubiera sido mejor decir que no voy a tratar esta parte, sino solamente la parte económica, de la característica económica de las ciudades, que para mí, otra vez, ese es un libro escrito en primera instancia para los estudiantes de la Facultad de Economía. Pues claro, es para todos, pero eso era la gente en que pensaba. Entonces yo pensaba en qué podría ayudarnos el razonamiento de Jane Jacobs sobre ciudades, para que los estudiantes entiendan que la ciudad merece ser incluida en un libro de texto, por ejemplo. Y eso no tiene que ver con barrios o el tamaño de los cuadros, como menciona Jane Jacobs. La crítica que yo haría es, y de hecho lo hago un poco de paso, pero sí, que para Jane Jacobs la desigualdad no existe. Eso o sea, ella dice la pobreza no tiene causas, y obviamente está equivocado en eso. Segundo, la distribución desigual de los beneficios de la aglomeración, obviamente estoy de acuerdo, sin embargo yo sostendría que la aglomeración con toda desigualdad, y lo mantendría hasta el presente o hasta hace muy poco, ha beneficiado a todos. O sea, las ciudades son muy desiguales, son mucho más desiguales que un país entero, pero a un nivel más alto. Y para ponerlo muy práctico, pues con mis estudiantes andamos aquí y vemos bastante pobreza. Allá fuimos al Nevado de Toluca pasando por paisajes rurales. Y con toda pobreza en la ciudad, la gente, y eso estoy súper convencido, la gente en la ciudad tiene más opciones que en el campo. Siempre hay otra opción. Aunque sea una pesadilla viajar de Ecatepec a Coyoacán a limpiar casas, es una opción para una mujer de ganarse un salario. En la ciudad yo sostengo que las mujeres tienen posibilidad de divorciarse. En el campo más difícil. Pues corríjanme si estoy equivocado, pero yo creo que la ciudad ofrece con toda desigualdad más opciones. Entonces, si los beneficios de la aglomeración no se reparten de una manera igual, sino, sin embargo, hasta para los de abajo se benefician de las externalidades
de la aglomeración. Y claro, la lucha social debería ser que los logros o las externalidades de aglomeración se distribuyeran de una manera más igual. Lo que vemos mucho en Europa, en las ciudades europeas, que van a otra dirección, o sea que cada vez más desigual es la distribución de la riqueza que se crea, pero eso no es, o sea, eso no es necesariamente así, es una cuestión política, de regulación y de distribución. Yo no sé si estarías contento o si es suficiente No contento. Contento no. Bueno, muy brevemente, la economía de la droga, pues en análisis de cadenas productivas, tanto en geografía económica como en economía o en sociología, un punto clave es que los que controlan insumos demandadas pero escasas son los que logran más o la parte mayor del valor que se crea. O sea, controlar un insumo necesitado por muchos pero escaso es el derecho de reservarse una buena parte del valor agregado. Entonces yo empecé a preguntarme qué son hice como contactos que ofrecen las Naciones Unidas sobre cómo se desarrolla el precio de la cocaína desde el origen en la selva de Colombia hasta la venta en las calles en Estados Unidos, y hay dos saltos importantes. El primero es en la frontera entre México y Estados Unidos, y el segundo salto es en la calle donde se vende. Y obviamente los dos puntos, ahí no hay nada de insumo material, porque la droga ya está como es. No hay un insumo, digamos, simbólico, porque una cocaína de un cartel o de otro cartel no, o sea, no es como un iPhone de Apple, por ejemplo, que tenga un valor simbólico. Entonces el insumo clave, por ejemplo, en cruzar la frontera es el control del cruce de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez se estima que el 70% que entra a Estados Unidos cruce por Ciudad Juárez. Pues obviamente el que controla este cruce controla un negocio enorme, y por eso si uno hace pues no, la estadística del INEGI es sobre ¿cómo se llama? Asesinatos, homicidios, y no hay en particular datos sobre homicidios relacionados a la economía de la droga. Entonces ahí entran todos los tipos de homicidios, pero Ciudad Juárez tiene una tasa más alta que otras ciudades, hasta otras ciudades fronterizas. Y mi propuesta sería, sin estudiar el tema a fondo, mi propuesta sería que eso se vincula con la necesidad de controlar el espacio, porque el que controla el espacio del cruce controla el negocio. Lo mismo en la venta en la calle. La esquina famosa pues es el control territorial. O vendo yo o vendes tú. No es como Oxxo y 7-Eleven, porque es un monopolio. Es un negocio, como es ilegal, es un monopolio y no se permite competencia. Oxxo y 7-Eleven, los dos tienen que vivir con la competencia porque hay leyes que obligan a aceptar la competencia. Pues en la economía de la droga no existe, entonces se pelean por el espacio de vender. Entonces aquí yo veo que la violencia está muy vinculado con el control territorial, y eso es un aspecto geográfico. O sea, el comercio internacional de la droga no es abstracto, sino pasa por Ciudad Juárez. Es un empotelamiento. Eso sería un poco el razonamiento. Eso de la innovación en mercados informales, no entendí bien cuál era el punto. Era agradecer, porque muchas veces se ve la innovación solo a partir de las llamadas smart cities o de las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, cuando uno se adentra en los mercados populares, hay gran parte de innovación en cuanto a la generación de mercancías y la generación de nuevos trabajos a partir de la manera en cómo se venden o de la manera en que se venden los productos, inclusive razonamientos que van en cuanto a épocas de ventas.
Entonces, son mercados que no están dentro del trabajo formal, obviamente, pero que también están generando nuevo trabajo, máxime en un país donde sostenidamente su Producto Interno Bruto y su población económicamente activa, 50% se emplean informalmente. Sí. No, yo estaría de acuerdo, porque si es un principio o una característica genérica, debe aplicar tanto en lo formal como en lo informal, porque si no fuese así, no fuese una característica genérica. Muy bien, tenemos tiempo para una segunda ronda de preguntas o comentarios. Sí, Andrés. Bien, gracias por la presentación. Me pareció muy interesante la noción de la transferencia geográfica de valor y cómo eso se vincula con la pluralidad de ciudades y no la ciudad individual. Me parece muy interesante porque puede dar como intuiciones en una perspectiva de análisis, como menciono, de la ciudad como categoría analítica, pero además como en una perspectiva relacional de cómo significan unas ciudades en relación con otros espacios. Pero tengo una pregunta asociada con la cuestión de sharing, matching y learning. Cuando hablaba de las armas de dominación, citando a Brodel, hablaba de una cierta capacidad de monopolizar, controlar espacios y de las ciudades como nodos productivos y que los recursos fluyen de forma centrípeta. Me imagino que esto es muy evidente cuando se trata de cuestiones como flujos de capital o de recursos monetarios. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto este flujo centrípeto implica una monopolización también de las capacidades del sharing, matching y learning? Es decir, ¿hasta qué punto este ambiente innovador de las ciudades también es pues monopolizado o no? Si se podría hablar de que el hecho de que una ciudad concentre los recursos con una transferencia geográfica de valor implica que concentra también capacidades de innovación en relación con otras ciudades o no. Y en el hecho de, si fuera cierto, ¿cuál sería su sugerencia para observar o medir este tipo de procesos? Yo tengo una pregunta, si se puede, o una observación. Reconozco obviamente el contexto en el que, el espíritu, digamos, en el que se escribió el libro, ¿no? Nos explicaste que fue, digamos, el esfuerzo era hablar con los economistas del espacio de alguna manera, ¿no? Y bueno, tengo una pregunta que tiene que ver un poco con lo que mencionó Eric, del valorar quizás, o qué sucede cuando uno valora una escala distinta, muy micro, que sé que, digamos, no era tu propósito, pero es un poco una, digamos, provocación. Harvey también habló de el fetichismo espacial, ¿no? El peligro de caer en esta idea de que el espacio, simplemente el espacio es la causa y lo explica un poco todo, ¿no? Es decir, la aglomeración como característica geográfica lo explica todo, ¿no? Y bueno, y la pregunta es, una de la externalidad tipo Jacobs, una de ellas es que la aglomeración nos obliga a enfrentarnos, ¿no? A enfrentar el otro, a enfrentar la diferencia. Y yo me pregunto hasta qué punto eso es suficiente. Es decir, el simple hecho de estar concentrados en un espacio no necesariamente quiere decir que vemos al otro, ¿no? Es decir, hay un repertorio simbólico enorme que opera como mediador entre la lectura que le damos al espacio, la lectura que le da, cómo nos manejamos en el espacio, está mediado por toda una serie de cosas también simbólicas, lenguaje, estigma, ¿no? Que no sé hasta qué punto la aglomeración en sí es suficiente, ¿no? Por ejemplo, y trabajo con la cuestión del comercio ambulante y demás, la idea sobre el comercio ambulante en general en esta ciudad, hay casi como un sentido común que es despreciado, ¿no? Porque son ilegales, porque es informal, porque es una economía en general informal. Y sin embargo, muchos de los que tienen esa idea
son los primeros en tener a alguien en su casa, trabajando de manera informal, ¿no? Pagándoles un sueldo bien o mal, pero bueno, trabajando de manera informal. Y viven con esa persona a veces. Es decir, la cercanía, así como la distancia, necesariamente es generadora de, qué sé yo, de enfrentamientos en el sentido de ser consciente del otro, de ser consciente de las condiciones del otro, de ser consciente. Yo diría que no, pero bueno, más bien es la pregunta que te hago ahí. Entonces, no hay un peligro en caer justamente en este fetichismo espacial, de decir, pues la aglomeración, y que yo sí creo que es algo que en lo que Jacobs caía, ¿no? Hay ciertas cosas que si suceden, eso va a, ¿no? El barrio, si mantenemos las cosas a nivel muy local, entonces la sociabilidad, y no sé, es una pregunta que te hago. Yo tengo otra pregunta. Justamente pensando en el tema del lavado de dinero y de tal vez que haya un tipo de gobernanza internacional, en cierto sentido igual pensando cómo las empresas dividen sus procesos administrativos y después los fragmentan y demás. Me pregunto si podría aplicarse igualmente esta idea con el sistema que podríamos llamar de sociedad civil, en el sentido de que, por ejemplo, tienes... ¿El sistema? Con los sistemas de sociedad civil, de organizaciones de sociedad civil. Tienes, por ejemplo, a las grandes donatarias internacionales concentradas en Washington, en Nueva York, en Frankfurt, París, y además los cuarteles de la mayor parte de las ONG grandes están en estas mismas ciudades, y tienen subsidiarias en todos los en países más pequeños, que a su vez a veces subcontratan a otras ONGs más pequeñas y así sucesivamente. No sé si sería algo similar o estamos hablando de un fenómeno completamente distinto. ¿Ya? Sí, si quieres, y luego vemos si tenemos tiempo para una. Sí. Pues empiezo con esto porque es la más fácil, porque no tengo respuesta. O sea, yo nunca he estudiado, yo sé que alguna gente ha aplicado el concepto de ciudades globales para el mundo de ONGs. A mí no me parece muy adecuado porque yo veo como una inflación del uso del concepto de ciudades globales que está muy bien definido por esas que se hacen, y se trata de gestionar y controlar cadenas productivas a nivel global. Entonces yo veo un poco difícil exportar el concepto hacia el mundo de ONGs. Lo que sí supongo, sin saberlo, es que ciertos conocimientos que se concentran en ciudades son útiles tanto para empresas como para ONGs, y más para las ONGs yo supongo que deben concentrarse donde esté el poder político en términos formal, o sea, gobiernos o instituciones. Entonces, para Alemania, por ejemplo, yo diría que no es Frankfurt, sino Berlín. Otra vez, sin saberlo. Porque pues, la cercanía, y aquí sí entra el concepto de la cercanía, es importante para el lobbying, pero también para obtener conocimientos frescos de primera mano. Y yo supongo, si uno quería estudiar este tema, eso sería el punto de partida, preguntar a las ONGs por qué están, por ejemplo, en Berlín, qué beneficio tienen, y eso no sería muy diferente, supongo, otra vez, que otras empresas que buscan la cercanía por tener acceso a redes de conocimientos. Ahora, el fetichismo espacial, pues lo que yo intento argumentar es que no es el espacio como la causa, sino como un medio. O sea, que las actividades económicas se desarrollan a través del espacio, que la estructuración espacial de la división del trabajo facilita ciertas cosas y hace más difícil otras. Entonces, la aglomeración, yo diría, facilita, pero sí obliga a contacto. En eso yo estaría bastante seguro. O sea, nos obliga a enfrentar a contactos no deseados o no planificados. Y lo que sería más un punto abierto es lo que hacemos de esto. Y eso creo que depende mucho de contextos simbólicos, pero también políticos. O sea,
de lo simbólico yo sé poco, la verdad, pero en términos políticos, o sea, el miedo que se crea para vender condominios cerrados, por ejemplo, es una manera de reducir este contacto necesario o de darle otra interpretación. Claro. Y obviamente crear miedo pues hay detrás agentes económicos políticos. Entonces el contacto sí creo que es a la fuerza está aquí, pero hay posibilidades de reducirlo, por ejemplo, viajar solamente en transporte privado. Estudiantes míos una vez hicieron una encuesta con alumnos en el colegio alemán y le dieron estas cámaras que se desechan y les pidieron tomar fotos un día de todos sus caminos, o una semana. Y resulta que la mayoría de ellos nunca se mueve en espacios públicos. Entonces, claro, esta gente obviamente tiene menos contactos con lo no deseado. Pero yo, en general, yo diría, este contacto está ahí. Lo que hacemos de eso está a disposición, y también yo creo que la lucha para la ciudad abierta, para decirlo así, es un poco la lucha para poder dar varias interpretaciones a este intercambio. Y no estoy seguro que Jane Jacobs cae en la trampa del fetichismo espacial, porque ella realmente hace la distinción entre townness y cityness. Pues en inglés tenemos dos palabras para ciudades, town y city, y ella dice, si un asentamiento urbano deja de ser productivo, creativo, ya no es ciudad o city, sino es town, independientemente de su tamaño. Mientras, por ejemplo, en Inglaterra se regula por tamaño. Entonces ella sí ve la posibilidad de que una ciudad, un city, deja de ser productiva y cae, digamos, para decirlo así, a nivel de town. Y nunca he leído a Jacobs en términos de encontrar fetichismo espacial, pero creo que la verdad es que la parte esta de nivel barrio no leí con mucha atención porque no me interesaba. A mí me interesaba más lo económicamente genérico de las ciudades. Yo diría que sí, que la aglomeración y estas armas de dominación y el sharing, matching y learning tiene que ver, o sea, que el sharing, matching y learning también se utiliza en la transferencia geográfica de valor o en la dominación. Dos ejemplos muy breves. Una es, pues los abogados que saben de los paraísos fiscales no lo aprenden en cualquier ciudad. Lo aprendan en ciertas ciudades donde está el conocimiento. El conocimiento no está en el aire, como ha dicho Marshall, sino está en personas. Y las personas se mueven en redes y intercambian ideas en redes. Ahora, la idea de redes es que hay nodos más fuertes y nodos más periféricas. Entonces, en ciertos nodos vas a encontrar más conocimiento y vas a tener más acceso a este conocimiento. Entonces, desarrollar un proyecto como los créditos subprime, por ejemplo, aunque las víctimas de este programa subprime fue en múltiples ciudades en Estados Unidos, pero desarrollar esta idea seguramente fue en algunos centros financieros. Y desarrollar la idea y hacer accesible y poner a disposición paraísos fiscales, otra vez, eso no es en cualquier ciudad. En la industria inmobiliaria yo tengo un ex alumno que trabajaba luego mucho tiempo en John Lenz LaSalle, que es una empresa inmobiliaria de los más grandes en el mundo, y ahí trabajar en la oficina en Londres es un paso obligatorio si quieres mantenerte en el business. ¿Por qué en Londres? Porque ahí está donde está el conocimiento así. Y luego, una vez que estabas en Londres haciendo tus contactos, o sea, incluyéndote en las redes, puedes regresar a Frankfurt o a Amsterdam o donde sea, porque ya tienes acceso a estas redes. Pero si nunca estás en Londres, no te vas a conectar con los que mueven la bola. Eso es lo que yo aprendo mucho de hablar con la gente, y yo creo, eso es cierto. O sea, tú tienes que luego, una vez que conoces a alguien, puedes hablar por teléfono.
Pero si no vas, a veces, y hay estudios sobre si no de vez en cuando vas a salir, te emborrachas, eso crea confianza entre la gente. Y pasan conocimientos, y por eso también es un asunto en que el género juega un papel sumamente importante. Porque, por ejemplo, de estos borracheros, las mujeres muchas veces están excluidas o no quieren incluirse. Pero eso implica que están excluidas de ciertos flujos de conocimientos. Es un ejemplo. El otro ejemplo es, yo empecé a leer hace poco sobre la función de la Ciudad de México en el virreinato. Y yo diría que fue la ciudad global, o una de las ciudades globales en este tiempo. Aquí en la Casa de la Moneda, en el centro, bueno, lo que hoy día es centro histórico, fue una de las pocas casas donde de la plata se hicieron monedas. Y las 8 familias comerciantes de la Ciudad de México que controlaban la Casa de Moneda, no solamente controlaban el proceso de hacer de la barra de plata las monedas, sino controlaban la liquidez, porque ellos decidieron cuántas monedas se hacía. Pues claro, si tú tienes una mina en Zacatecas, no tienes ni el acceso a este poder, ni los conocimientos, ni los contactos a España. Entonces, otra vez, es estar aquí en la Ciudad de México, estar siendo vinculados con estas familias, te ofrece la posibilidad de participar en el poder de controlar la liquidez. Y con esta liquidez se controlaba, por ejemplo, el comercio con Manila y China. Entonces yo creo que la Ciudad de México fue un lugar sumamente importante, y es aquí donde estaban las redes, y está aquí donde se aprendía cómo manejarlo, etcétera, etcétera. Pues tenemos tiempo para una ronda más de preguntas o... ¿Sí? Adelante. Bueno, gracias por la presentación. Y bueno, es que además del capítulo, me parece muy interesante que hayas, esto que mencionas, que tienes 25 años visitando la ciudad. Y voy a parar esto porque No te puedes concentrar. perdón. En estos 25 años, mi pregunta está dirigida a si la percepción en cuanto a, por decirlo así, si la proporción entre las razones o factores endógenos de las externalidades han variado hace 25 años, en tu percepción de la Ciudad de México, ahora. Es decir, a mí siempre me da mucha curiosidad cuándo escribió lo que escribió Jacobs. Y bueno, y la longevidad de las ideas, la estabilidad todavía sirve para explicar. Y bueno, y más o menos como eso siempre me hace mucho ruido, tengo la impresión, si no sé, hace 25 o más años, es decir, al final de los 80s o principios de los 90, los factores que inciden en una ciudad como esta a generar las externalidades eran más internos, es decir, de un estado fuerte que creaba condiciones y así creaba externalidades positivas, y que al no hacer cosas generaba unas negativas, y que si eso ahora ves que ha cambiado mucho, o crees que es irrelevante simplemente lo que hacen los factores internos o externos, desde capitales. Se habla mucho de los capitales globales que llegan, y que las ciudades hoy, las grandes capitales, pertenecen a fortunas que no son de esos lugares, por ejemplo, y sin embargo en la Ciudad de México parece que sucede mucho menos de lo que uno se imagina. Otra cosa es que sin embargo hace 25 años quizá ni siquiera se percibía tanto eso, y al mismo tiempo mi pregunta está encaminada a saber si es porque hace 25 años la forma como se generaban las externalidades negativas estaba asociada a factores diferentes a los que se puede asociar hoy en día, que están
en las causas de esas externalidades. Sobre todo estoy pensando en las externalidades negativas, porque tendrían que estar inhibiéndose a la percepción de violencia, la contaminación creciente, todas esas cosas uno supondría que inhibirían, pero pues parece que no, pero a lo mejor eso es lo que yo imagino. ¿Alguien más? Bueno, Carlos, tú levantas. Perdón. Bueno, Sí. solo para agregar un comentario a lo que dijo Vicente, yo estoy completamente convencida de lo que dices del espacio como categoría de análisis, ¿no? No necesariamente como causa, pero algo que sí, bueno, yo trabajo en el Instituto de Geografía, entonces claro que estoy convencida, pero de la geografía económica, bueno, yo hice mi doctorado con Michael Storper, entonces, bueno, estoy como muy como en pero lo dejé atrás hace muchos años, justamente por lo que dijiste también de los economistas, que esa idea de que hay como leyes universales de cómo funciona la producción de valor, digamos, o la economía, o bueno, y creo que la geografía económica hace lo mismo. Y bueno, siguiendo un poco lo que estaba diciendo Vicente, es como que no hay diferencias en este modelo teórico entre México y Estados Unidos, por ejemplo, que hay políticas públicas, que hay una historia específica. Bueno, la teoría de la regulación, por ejemplo, sí agrega más como el factor político, Estado institucional, con los procesos económicos. Y bueno, yo diría también otro elemento importante, lo simbólico, la cultura, los antropólogos, ¿no? ¿Cómo puedes como integrar en estas leyes universales estos factores que explican muchas cosas también, ¿no? Como que la innovación no es lo mismo, sí es un fenómeno que sí es universal, y yo veo muy bien la relación con la urbanidad, pero no se concretiza, no se materializa de la misma manera en diferentes contextos. Como lo que dijiste de los mercados informales, por ejemplo, esa innovación no es la misma que la innovación en la Condesa, digamos, pero usamos el mismo concepto, como que es un concepto universal, pero no sé qué tanto es útil de usar el mismo concepto para procesos materiales concretos, embodied, no conozco la palabra, muy diferentes, ¿no? Que tienen valor simbólico, pero también valor financiero muy distinto. Entonces, bueno, no sé, es una pregunta muy general, pero sobre lo particular en la economía. Pues yo empiezo con la tuya. Yo creo que pues la geografía económica no maneja como leyes universales. Yo diría que sí hay principios de análisis, y uno de estos es que las actividades económicas se desarrollan a través o mediante la utilización, la creación de espacios. Eso pues no puede haber una actividad económica que no se desarrolle de esta manera, porque si se desarrolla en lo real, siempre hablamos de espacios en plural, porque nunca están en la punta de aguja, y si hablamos de espacios en plural, hablamos de diferenciación espacial y cómo se pone en valor esta diferenciación espacial. Ahora, eso yo sí que creo que eso sería un principio, no es una ley, pero es un principio de análisis. Ahora, la manera como este principio o como la realidad en realidad se desarrolla esta división del trabajo funcional, social y geográfico es muy diferente, muy distinto en muchas ocasiones. Ahorita doy un ejemplo, pero la geografía económica, y eso sí creo que es algo que la distingue por ejemplo, de la economía, es que hacemos muchísimo énfasis en
estudios de caso, en trabajo empírico. Y yo intenté a decirles a los chavos y chavas de la facultad, acérquense a la realidad social, porque todos vienen con proyectos así enormes, cargados con una ideología enorme, pero no tienen idea cómo hacer una investigación. Y si tienen interés en el neoliberalismo, pues que no citen 1000 veces a Marx, sino que hablen con alguien a descubrir el neoliberalismo, porque está en todos los lugares el neoliberalismo. Ese es un poco, o sea, eso sí creo que es una característica. Ahora, un ejemplo solamente de que los principios generales se materializan de una manera muy diferente. Doren Messe, en su libro sobre la reestructuración de la industria textil en Gran Bretaña en los 80, da un ejemplo excelente que cómo se ha generado un discurso de género diferente en diferentes lugares. En Londres se buscaban mujeres jóvenes justificando los salarios bajos porque son mujeres antes de casarse, pues es transitorio el trabajo y antes de casarse pues todavía no tienen familia, no tienen mantener una familia, entonces van a estar en la fábrica unos años, entonces se justifica el salario bajo con eso. En Cornwall, que es una provincia periférica en Inglaterra, la justificación es, no se buscaba mujeres jóvenes, sino se buscaba mujeres de 40 años por ahí, y la justificación estaba que son mujeres que ya tenían hijos, que tienen su preocupación principal en la familia, pero que ya no están tan preocupados que tienen que estar todo el tiempo con la familia, entonces se les daba un poco de tiempo de ganar dinero extra. Entonces la construcción ideológica del trabajo femenino varía de un lugar a otro. Sin embargo, en las dos cosas encontramos que la división del trabajo de la industria textil en Gran Bretaña se desarrolla aprovechándose de diferenciaciones espaciales. Pero eso, si eso es una ley, yo no sé, pero no es una generalización así muy rígida. No, es empírico. Es muy empírico, pero claro, lo empírico está informado y guiado, digamos, por una idea conceptual de cómo se desarrolla la división del trabajo. Vicente, la parte de las externalidades y ciudad global, creo que no la entendí muy bien. Pues voy a responder, si no es correcto, dímelo. Pues obviamente un cambio que he notado es que las actividades económicas centrales han cambiado y lo que antes era un centro de industria manufacturera muy relacionado con el gobierno federal, hoy en día es un centro de servicios para industria manufacturera dispersa en el país. O sea, de cierta manera se han descentralizado las cadenas productivas, pero al mismo tiempo se ha reforzado el centralismo porque todas estas cadenas pasan por algunos edificios en esta ciudad. Yo diría la cercanía al poder político sigue siendo tan importante. O sea, eso sale, por ejemplo, en entrevistas con profesionistas que dicen, si no estás en los desayunos, no vas a hacer gran negocio. Entonces es algo, pues claro, es informal, pero eso sigue siendo importante. La otra parte de las externalidades negativas, sí veo algunos cambios, pues el tráfico siempre ha sido un desastre y sigue siendo, aunque el Metrobús, por ejemplo, o Ecobici son iniciativas buenas, o sea, no quisiera negar eso. Yo creo que la cuestión ecológica se ha mejorado, aunque no por planes, sino por el derrumbe de la industria, o sea, como side effects. No, yo vi los datos, un grupo mío trabaja el tema ecológico y ellos en la preparación para el curso que hacemos aquí mostraron los datos de CO2 y ozono y varios. Y es precisamente con el declive de la industria manufacturera en esta ciudad que se mejoran los indicadores del aire. O sea, no será tanto la política del gobierno del Distrito Federal.
Y en cuanto a la violencia, ha totalmente cambiado, porque cuando yo empecé a viajar o venir a esta ciudad, pues la gente decía, México está muy bonito y todo, pero cuidado en la Ciudad de México. Hoy es casi al revés. O sea, es por lo menos lo que era el Distrito Federal, es como no diría una isla de privilegio, pero sí se ha logrado aquí más estabilidad y pues si me toca con la policía, yo prefiero aquí en la Ciudad de México que en el Estado de México, por ejemplo. Muy bien, pues yo creo que con esta cerramos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a ti, Christoph, por supuesto. Y el libro está, bueno, si quieres promocionar, el libro está en venta aquí, 50% de descuento. Así es, 206 pesos. Exacto. Vale la pena. Gracias, Christoph. Gracias a ustedes.